básicos de trasfondo. Gracias, Miguel. Gracias por tu palabra y tu apoyo. Voy a ver si puedo hacerla de compartir. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo la presentación? Bien, súper. Gracias. Vamos a comenzar. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Nos hemos esforzado mucho con esto y estamos muy contentos por los participantes que tenemos. Acepté la invitación para ser parte de este foro y quiero hacer unos cambios necesarios. Voy a tomar unos minutos para resumir en dónde estamos en términos de los casos, en qué punto estamos y dónde pensamos que nos dirigimos. Lo primero es mencionar los casos en corte que son favorables para Puerto Rico. El primer caso es el caso Estados Unidos versus Baello. Esto es una persona que vivía en los Estados Unidos y se mudó a Puerto Rico. Y mientras vivía en los Estados Unidos recibía algo que se llama Supplemental Security Income o ingreso complementario de seguridad. Esto es otro programa. Este programa es para personas que tienen necesidades especiales por su edad y porque están discapacitados. Ese programa comenzó en el año 72 y Puerto Rico no era parte del plan. Nos quedamos bajo el plan anterior que se llamaba el AABD, que provee menos beneficios que el SSI. Y el SSI aplica a los estados Washington, D.C. y a las Islas Marianas del Norte. Así que cuando Baello llegó a Puerto Rico, el gobierno federal demandó a Baello porque dijo que como vivía en Puerto Rico ya no podía recibir los beneficios de SSI y querían recuperar $28,000 de este caballero. Él fue a la corte, ganó en la corte de distrito el año pasado, ganó en la corte de apelaciones a principios de este año y ahora el caso, el gobierno ha solicitado una revisión por parte de la Corte Suprema. En septiembre de este año, el mes pasado, Baello no ha respondido todavía, así que en este punto el señor Baello está ganando, pero quizá haya una revisión a nivel federal. La Corte Suprema no está obligada a ver los casos, es voluntario si ellos deciden ver los casos. El próximo caso que tenemos es un caso que involucra a muchos demandados, diferentes situaciones y programas. Este caso fue liderado por un grupo de US Citizens for Equal Protection. Aquí tenemos 9 demandados. Algunos de ellos vivían en Puerto Rico. Vivieron en Puerto Rico toda su vida. Algunos viven en Estados Unidos y se mudaron a Puerto Rico, como el señor Baello. Y este segundo caso incluye el SSI como el del señor Baello, pero también incluye el programa SNAP, Programa de Asistencia Nutricional. En español se llama el PAN. En Puerto Rico recibimos un Block Grant. En los Estados Unidos, pues los beneficiarios reciben cierta cantidad. Cuando recibes una cantidad en bloque, pues recibes una cantidad menor que lo que recibirías si fueras parte del sistema en los estados. Nuevamente, SNAP aplicaba en Puerto Rico, pero en el 81 no sacaron y aplica en 2 posesiones. Aplica a las Islas Vírgenes y a Guam. Como pasó con, y también tenemos un ingreso complementario para comprar medicinas de la parte de Medicare. Tenemos diferentes tipos de beneficios en este caso. El caño de Peña Martínez fue decidido en agosto pasado y fue una decisión favorable porque lo primero es que la persona ganó la demanda y el juez emitió una orden diciéndole al gobierno federal que
Las personas que viven en Puerto Rico pueden seguir recibiendo estos beneficios y lo que están haciendo es eh, diciendo que el gobierno de Estados Unidos tiene que seguir apelando a las cortes hasta llegar a la Corte Suprema o si no pasa, tienen una orden para permitirle a las personas en Puerto Rico de participar en esos dos programas. En este punto, la, la orden es hasta el 30 de octubre y se espera que vaya a la Corte de Circuito y van a pedir una extensión de ese periodo. En el caso de Peña Martínez, esto va a costarle más de 23 billones a los Estados Unidos para reparar el daño en Puerto Rico. Hay otros casos. Uno es el Consejo de Salud versus los Estados Unidos, que tiene que ver con los programas Medicaid y Medicare. Ellos están esperando a ver qué pasa con el caso Baello. Y también hay otros beneficios, perdonen, otros casos que están pendientes de ser resueltos en otros lugares. Y hay otros casos que aparentemente se van a presentar en Puerto Rico. Si pueden ver el costo de estudio, identifica 29 programas de bienestar social federal y Puerto Rico no recibe el mismo trato en 15 de esos programas. Así que nosotros nos falta mucho camino por recorrer y vamos a tener que seguir en corte. ¿Cuál es la posición de las Cortes de los Estados Unidos? Básicamente, el gobierno de Estados Unidos se mantiene peleando en esto. Lo primero que ellos dicen es que nosotros no pagamos en Puerto Rico impuestos federales. La respuesta a eso es que aún en el caso de Peña Martínez, que fue el segundo que hablamos, es que Puerto Rico pagan impuestos. El año pasado se pagaron 3.5 billones de dólares en impuestos federales y, por supuesto, aún en los Estados Unidos, los beneficiarios que están en los Estados Unidos continentales no pagan impuestos porque tienen una entrada de dinero muy baja. Y de mi parte, en la situación de impuestos de Puerto Rico, no se decidió en Puerto Rico, se decidió en los Estados Unidos cuando empezaron a dar exenciones a las compañías que entraban a Puerto Rico a hacer negocio. Así que la persona que decidió nuestro sistema de impuestos no fuimos nosotros. Nosotros lo podemos utilizar a nuestra ventaja como lo hicimos en los 1950, pero eso no fue nuestra decisión. Lo segundo que el gobierno está argumentando es que sería muy costoso extender estos beneficios a Puerto Rico porque implicaría un gasto de 23 billones de dólares en los próximos 10 años. Y si hablamos del resto de los planes, se podría decir que a lo mejor serían 50 billones de dólares. Y esto obviamente pues tiene un impacto en la decisión. Y la tercera posición del gobierno de los Estados Unidos es que darle a Estados Unidos, a Puerto Rico, el acceso a esos beneficios va a interrumpir la economía de Puerto Rico. Y yo creo que ese argumento es el más débil, porque lo que ellos dicen es que las personas en Puerto Rico van a dejar de trabajar cuando puedan recibir estos beneficios. Y yo creo que eso es muy ofensivo. Un argumento muy ofensivo. Y estos argumentos no son nuevos. Han salido de casos desde hace 48 años, Califano versus Torres, Harris versus Rosario, uno en el 1978 y otro en el 1980. Y lo último que tengo para contarles es lo que yo veo que puede pasar en el futuro. Una de las cosas que estamos esperando es que la Corte Suprema Federal vea o no vea el caso. Y entonces eso quiere decir que si el Supremo Federal no lo ve, las decisiones de las cortes más bajas prevalecen en donde han ganado los demandantes de Puerto Rico. Algunas personas van a argumentar que si el vicepresidente Biden gana las elecciones, a lo mejor ellos no van a seguir persiguiendo estos casos, dándole seguimiento a estos casos, pero yo creo que la resolución mejor sería tener proyectos de ley, leyes para proteger a las personas que viven en Puerto Rico
de la misma manera que aquellos que viven en los Estados Unidos continentales. Y para cerrar, en mis ojos, esto es una situación de justicia para las personas que viven en Puerto Rico y es lo justo y lo correcto de hacer para que los puertorriqueños que viven en la isla puedan obtener los mismos beneficios que las personas que viven en los Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Puerto Rico, por supuesto, tiene un papel en este asunto porque hay un impacto económico real en la economía general de Puerto Rico, partiendo de que no tenemos esos beneficios. Así que sería muy beneficioso para el ambiente económico de Puerto Rico que esto se resolviera a favor de las personas que estuvieran en Puerto Rico. Y ese es mi resumen. Les pido perdón por haber tenido 10 segundos más de lo que me tocaba, pero les doy las gracias por incluirme en este foro.